La parroquia de San Miguel Arcángel amanecía bañada por la luz pálida de un sol indeciso, oculto tras nubes que parecían arrastrar el peso de una tormenta lejana. El padre Arturo Ramírez, de rostro sereno y mirada profunda, caminaba lentamente por el pasillo central del templo vacío, donde solo se escuchaba el eco de sus pasos sobre las losetas desgastadas por décadas de fe. Encendió una vela frente al altar y susurró una breve oración. La rutina le reconfortaba, pero ese día algo distinto flotaba en el aire, como un presagio. Era martes por la mañana, y como cada semana, Arturo se dirigía al pequeño despacho parroquial, una habitación modesta pero ordenada, con una estantería repleta de libros teológicos, papeles con anotaciones litúrgicas y una imagen de San Agustín presidiendo el escritorio. El aroma del café recién hecho impregnaba el aire, cortesía de la señora Margarita, la encargada del aseo, que siempre decía: si el cuerpo del sacerdote necesita pan, su alma necesita café. Arturo sonrió al recordarla y se sentó, dispuesto a repasar el sermón que había preparado para el próximo domingo, cuando su celular vibró sobre la mesa. Era un mensaje de WhatsApp enviado por Mario, uno de los seminaristas más jóvenes de la diócesis. «Padre, ¿ya vio lo último del padre Pistolas? Está en todas las redes. Creo que debería verlo». Con cierta resignación, Arturo tomó el teléfono y abrió el enlace que le había enviado el muchacho. Era un video transmitido desde una iglesia rural en Michoacán, donde el polémico padre Uriel Zamora, conocido nacionalmente como el padre Pistolas, aparecía predicando con un crucifijo en la mano y una pistola visible en la cintura. Su voz, grave y sin filtros, se dirigía a una multitud congregada con ojos brillantes, teléfonos en mano, grabando cada palabra. «La iglesia se ha podrido desde adentro», bramaba el sacerdote. «El Vaticano es un nido de burócratas. No me hablen de obediencia cuando el mismo clero se arrodilla ante el poder corrupto. Aquí, en mi tierra, se predica con huevos, con coraje y sin hipocresías». La grabación era interrumpida por aplausos y gritos de «Amén, y dígalo, padre». Arturo cerró el video antes de que terminara. Lo conocía bien, sabía que ese estilo no era nuevo, pero algo había cambiado. Ahora, el discurso de Uriel no solo era provocador, sino directamente herético en varios pasajes. Atacaba abiertamente el Concilio Vaticano II, la autoridad papal e incluso la doctrina mariana. Había cruzado una línea peligrosa. Durante años, Arturo había evitado confrontaciones públicas. Prefería la persuasión tranquila, la catequesis paciente. Pero ver cómo miles de personas compartían ese video con fervor preocupante le dejó en silencio. Esa tarde, tras un rosario con los feligreses, se encerró en su despacho y escribió un artículo titulado «Sobre el celo sin caridad, una reflexión necesaria». En el texto, sin nombrarlo, hizo una crítica sutil pero firme a quienes usaban el altar como trinchera política o escénica. Recordó que el sacerdote no es un caudillo, sino un servidor, que la palabra de Dios debe edificar, no dividir, y que el evangelio jamás puede convertirse en un arma contra el prójimo. Publicó el artículo en el sitio web parroquial y lo compartió en su perfil de Facebook. No esperaba más que algunos comentarios locales, quizá algún agradecimiento discreto. Pero a la mañana siguiente, el texto se había viralizado. Las reacciones fueron diversas. Algunos católicos tradicionales lo alababan. «Por fin alguien pone orden», decían. Otros, en cambio, lo atacaban con dureza. «¿Y tú quién eres para juzgar? Defiendes a los cobardes del Vaticano». Incluso hubo memes y videos en TikTok donde lo llamaban el Padre Timorato. A las 48 horas, Arturo recibió una llamada inesperada del productor de un programa católico en YouTube llamado Voces del Evangelio, que cada jueves transmitía debates entre figuras del mundo religioso. Su propuesta era clara. «Padre Arturo, queremos invitarlo a participar en un diálogo abierto con el padre Uriel Zamora». Él aceptó. «Nos gustaría que usted también lo hiciera. Sería este jueves en vivo, desde nuestro estudio en Guadalajara». Arturo no respondió de inmediato. El silencio al otro lado de la línea se hizo tenso. Finalmente, dijo con voz baja pero firme:
Lo haré, pero no por polémica, sino por el bien de los fieles confundidos. Que sea con respeto. Yo no iré a pelear, sino a hablar con claridad. Le agradecemos profundamente, Padre. Esto puede marcar una diferencia real. Colgó y por primera vez en años sintió un temblor en las manos. No por miedo, sino por la carga de lo que estaba en juego. Se acercó al altar del despacho, encendió una vela y abrió su Biblia. Sus ojos cayeron sobre Mateo 5:9. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Esa noche no durmió bien. Soñó con iglesias en llamas, con feligreses confundidos siguiendo voces que gritaban, no que enseñaban. Despertó sudando. Sabía que no estaba enfrentando a un simple sacerdote díscolo. Uriel Zamora representaba algo más grande, una corriente de pensamiento que ganaba fuerza entre los jóvenes hartos de la tibieza, que buscaban respuestas contundentes, que veían en el espectáculo algo más honesto que la liturgia solemne. El miércoles, Arturo tomó un autobús hacia Guadalajara. Durante el trayecto, repasó documentos del catecismo, encíclicas papales, fragmentos de los padres de la iglesia. También oró muchas veces, en silencio, mientras el paisaje desértico pasaba como un telón silencioso. En el estudio de grabación, lo recibió un equipo amable. Le ofrecieron agua, lo maquillaron apenas. En el camerino contiguo escuchaba la risa ronca del padre Pistolas, que bromeaba con los técnicos como si fuera una estrella de televisión. Arturo cerró los ojos. En su corazón pidió al Espíritu Santo sabiduría, mansedumbre y coraje. Cuando entró al set, el contraste era evidente. Arturo vestía su sotana negra, con una cruz sencilla al cuello. Uriel, en cambio, llevaba camisa clerical desabotonada, botas vaqueras y una actitud desafiante. El moderador lo saludó con cordialidad, pero la tensión se podía cortar con un cuchillo. «Buenas noches», saludó Arturo, con una inclinación de cabeza. «Buenas estén», respondió Uriel, cruzando los brazos. «Espero que no venga a darme lecciones de catecismo, como si yo fuera un niño». «No vengo a juzgar», dijo Arturo, sereno. «Vengo a compartir lo que enseña la iglesia, nada más». Las cámaras se encendieron. La transmisión comenzaba. Miles de personas estaban conectadas, y el primer tema apareció en pantalla. ¿Debe un sacerdote obedecer siempre al Papa? Uriel tomó la palabra sin dudar. Cuando el Papa obedece a Cristo, sí, pero cuando se arrodilla ante políticos globalistas, no, gritó. Los tiempos de obediencia ciega ya pasaron. Yo obedezco a mi conciencia, no a burócratas en sotana. El público estalló en comentarios online. Muchos aplaudían, otros se escandalizaban. Cuando le tocó hablar, Arturo respiró hondo. San Juan de la Cruz escribió: «En el atardecer de la vida seremos juzgados por el amor». La iglesia no enseña obediencia ciega, sino obediencia iluminada por la fe. Cristo fundó su iglesia sobre Pedro, y aunque los hombres fallamos, la doctrina permanece. Si rompemos la comunión, rompemos el cuerpo místico de Cristo. Uriel lo miró con desprecio. Palabras bonitas, pero vacías. El pueblo no necesita poesía, necesita que alguien le diga la verdad, aunque duela. Y así comenzó el duelo verbal. Uno hablaba con el fuego de la indignación, el otro con la firmeza del discernimiento. Dos formas de ser sacerdote, dos visiones de iglesia. Cuando el programa terminó, los dos se despidieron con un apretón de manos frío. Arturo regresó al hotel en silencio. Esa noche, antes de dormir, recibió cientos de mensajes. Algunos lo acusaban de cobarde, otros le agradecían por defender la doctrina con dignidad. Miró al cielo desde la ventana. Sabía que aquello no había terminado. Apenas comenzaba. El amanecer del viernes encontró al padre Arturo aún despierto, sentado frente a la ventana del cuarto de hotel. Las luces de Guadalajara parpadeaban como luciérnagas vencidas por el ruido. El silencio de la madrugada era apenas perturbado por el distante rugido de un auto pasando a toda velocidad por la avenida principal. Su sotana colgaba del respaldo de una silla y el crucifijo de madera que llevaba al cuello descansaba sobre la mesa. Frente a él, su Biblia abierta mostraba el Salmo 85. La misericordia y la verdad se encontraron.
La justicia y la paz se besaron. La transmisión del programa Voces del Evangelio había concluido hacía apenas unas horas, pero sus consecuencias apenas comenzaban a desplegarse. Su teléfono no había parado de sonar desde entonces. Mensajes, llamadas, correos. Algunos eran de apoyo, otros de desprecio. La polarización entre los fieles no era nueva, pero después del debate en vivo con el padre Pistolas, se había hecho más visible, más feroz. Algunos lo tildaban de cobarde, de tibio, de cura del sistema. Otros, más serenos, agradecían su serenidad, su fidelidad al magisterio. Pero entre todos los mensajes, hubo uno que le llamó la atención. Venía de una mujer llamada Teresa Morales, directora de una escuela católica en San Luis Potosí. En su mensaje decía: Padre Arturo, solo quería darle gracias. En mi escuela, muchos jóvenes siguen al Padre Uriel como si fuera un profeta. Hoy, por primera vez, vi a varios sentarse a escuchar su respuesta con respeto. Uno incluso dijo: este padre no grita, pero lo entendí mejor. A veces, sembrar con ternura da más fruto que sembrar con furia. Dios lo bendiga. Ese mensaje, breve pero sincero, le devolvió fuerzas. A media mañana, ya de regreso en su parroquia, Arturo se encontró con una pequeña multitud esperándolo afuera del templo. No eran muchos, tal vez 20 personas. «Padre Arturo», le gritó uno de los hombres, de voz áspera, ¿va a seguir defendiendo a los corruptos del Vaticano? ¿Usted también cree que el Papa es infalible en todo? Eso no dice la Biblia. Arturo los miró con calma, pero no quiso responder ahí. Les pidió que esperaran a la homilía del domingo, donde abordaría lo sucedido. Algunos aceptaron, otros se marcharon indignados, pero el mensaje estaba claro. La confrontación no se limitaba a un programa de YouTube. Se había trasladado a las calles, a los templos, a los corazones de los fieles. Esa noche, Arturo se reunió con el obispo de la diócesis, Monseñor Felipe Gálvez, un hombre de 69 años, con gesto severo pero voz pausada. En su despacho episcopal, rodeado de retratos de santos y una cruz tallada en madera, el obispo le pidió a Arturo que se sentara y le sirvió una taza de té. «He visto el debate, Arturo», comenzó el obispo, «y también he recibido llamadas, muchas. Imagino que no todas fueron amables. Ninguna. Algunos me piden que te suspenda por dialogar con un blasfemo. Otros que te nombre vocero oficial para contrarrestar a Uriel». Arturo bajó la mirada. El obispo continuó: «Hiciste bien en mantener la compostura, pero esto no va a acabar aquí. Lo sabes, ¿verdad?» «Sí, monseñor, lo sé. La iglesia no necesita cruzadas internas, sino pastores que hablen con claridad, pero también con caridad. Y tú lo hiciste. Solo ten cuidado, porque la llama que se enciende en defensa de la verdad también puede quemar a quien la porta si no es humilde». «Gracias, monseñor». Antes de salir, el obispo le entregó un sobre. «La Congregación para el Clero en Roma ha tomado nota de la situación. Uriel Zamora ya ha sido citado por su obispo, pero no se quedará callado. Lo conozco. Hará algo más. Y tú te has convertido en su contraparte pública, aunque no lo hayas buscado». Durante los días siguientes, Arturo preparó con esmero su homilía dominical. No quería un sermón polémico ni defensivo. Solo quería hablar con el corazón. El domingo, la parroquia se llenó como nunca antes. Algunos venían con ojos atentos, otros con prejuicios. Incluso había periodistas afuera, esperando captar cualquier frase que pudiera alimentar titulares. Cuando subió al púlpito, Arturo respiró hondo. No usó papeles, solo su Biblia. «Queridos hermanos», comenzó, «hoy no vengo a defenderme, ni a atacar a nadie. Vengo a hablarles desde la palabra de Dios. En esta época de confusión, donde muchos alzan la voz y pocos escuchan, les pido que no se dejen guiar por el ruido, sino por la verdad que habita en el silencio del corazón». Habló del amor al prójimo, de la obediencia al Evangelio, de la necesidad de corregir sin destruir. No mencionó al padre Pistolas, pero todos sabían a qué se refería. Al final, pidió un momento de oración por todos los sacerdotes, especialmente por aquellos que enfrentan la tentación de convertir el altar en una trinchera. Hubo lágrimas, también aplausos, pero sobre todo,
Silencio. Un silencio denso, profundo, como si el templo entero hubiese contenido el aliento durante 20 minutos. Pero el padre Uriel no iba a quedarse callado. El lunes siguiente publicó un video titulado «Falsos profetas de sotana, mi respuesta al tibio del sistema». En él no solo aludía a Arturo de forma directa, sino que mostraba fragmentos del debate y los comentaba entre risas. «Mírenlo, hermanos, tan elegante, tan pausado». ¿Y qué dijo? Nada. Palabras vacías, palabras de cobarde. ¿Dónde están los verdaderos profetas? En las trincheras, no en las oficinas episcopales. Ese video superó los 2 millones de vistas en menos de 24 horas. Pero lo que siguió fue peor. Un grupo autodenominado Los Católicos Despiertos convocó a una marcha frente a la Catedral Diocesana, exigiendo una purga en el clero, el fin de la obediencia al Vaticano y la reforma total de la Iglesia. Llevaban pancartas, cruces de madera pintadas de rojo y altavoces desde los cuales repetían discursos incendiarios. El obispo Gálvez, preocupado, convocó a Arturo y a otros sacerdotes para una reunión de emergencia. En ella, varios curas veteranos expresaron su temor. Esto ya no es un desacuerdo teológico, es una ruptura. Están organizados y tienen jóvenes de su lado. No podemos ignorarlos, pero tampoco responder con más odio. Arturo escuchaba en silencio. Finalmente habló. No podemos permitir que la Iglesia se divida como un partido político. El Evangelio no es de izquierda ni de derecha, es de Cristo. Y Cristo no gritaba desde trincheras. Caminaba con los pobres, lloraba con los afligidos. Y sí, denunciaba, pero no destruía. Hubo asentimientos, pero también dudas. Esa noche, Arturo recibió una llamada del mismo Uriel Zamora. «Arturo», dijo con tono contenido, «tú y yo aún no hemos terminado. Te propongo algo, un debate público, presencial, en tu parroquia o en la mía, sin moderadores, solo tú y yo, y que el pueblo escuche». Arturo dudó. El sol de mediodía caía con dureza sobre los tejados oxidados del pueblo de Santa Ana de las Cruces, donde el padre Uriel Zamora oficiaba misa con la puerta abierta, las ventanas sin vidrio y los bancos llenos de campesinos, jóvenes tatuados y ancianas que rezaban con rosarios de madera. Su iglesia no era catedral ni basílica, era un viejo templo construido a golpe de fe, de donaciones humildes y del carisma salvaje de su párroco. Y sin embargo, desde hacía semanas, no era solo su templo lo que se llenaba, sino los auditorios digitales de México entero. Cada palabra suya en video era como una piedra arrojada al rostro del clero dormido, como él decía. Cada frase, un eco que resonaba en millones de pantallas. Pero ahora, algo nuevo se avecinaba. El debate con el padre Arturo estaba confirmado. La tensión ya no se podía ocultar. El encuentro había sido anunciado para dentro de 7 días. Sería transmitido en vivo desde la parroquia de San Miguel Arcángel, en el templo del mismo Arturo, en pleno corazón de Guanajuato, sin moderadores, sin interrupciones, 2 sacerdotes, un altar y la mirada del país sobre ellos. Arturo, por su parte, se preparaba en silencio. Había declinado entrevistas, no respondía a mensajes de medios y dedicaba cada día a orar, leer y revisar documentos de doctrina, especialmente sobre la autoridad del Papa, la tradición y el papel del sacerdote como servidor, no como líder mesiánico. Una mañana, en la sacristía, el joven seminarista Mario, el mismo que le había enviado aquel primer video, se le acercó con preocupación. «Padre, ¿estás seguro de esto?». Arturo lo miró con esa serenidad que parecía venirle de muy lejos, quizá de su época de formación en Roma, o de algo más profundo, más espiritual. «¿Seguro de qué, Mario?». «De debatir con él. Mire lo que pasó en su última misa», le mostró el celular con un video. En la grabación, Uriel arremetía de nuevo. Y ahora el sistema pone a un cura bueno a hablar bonito, a decirnos que el Papa nunca se equivoca, a convencernos con frases dulces mientras los lobos entran al rebaño disfrazados de obispos. Arturo desvió la vista, no por temor, sino por tristeza. «Mario, lo que me preocupa no es lo que dice,
sino lo que otros escuchan en sus palabras. Muchos confunden furia con celo, rebelión con reforma, pero Cristo no gritaba desde el templo, hablaba en parábolas, lloraba con los pecadores, no portaba pistolas, cargaba una cruz. Mario asintió, visiblemente emocionado. Lo que vaya a pasar allá, muchos lo necesitan, yo también lo necesito. Los días siguientes fueron una mezcla de oración intensa y preparación espiritual. Arturo confesó, se confesó y ayunó. Visitó enfermos, atendió a madres preocupadas y celebró misa con más fervor que nunca. A los fieles que le preguntaban por el debate, les respondía: no se trata de ganar, se trata de iluminar. Yo no soy más que un reflejo débil de lo que la Iglesia enseña con fuerza desde hace siglos. Pero fuera de la parroquia, el ambiente no era de paz. Grupos radicales comenzaron a organizar caravanas para asistir al debate. Algunos apoyaban a Uriel, otros a Arturo. Los medios llamaban al evento el cara a cara de la fe o incluso la gran batalla de los curas. Arturo detestaba esos titulares, pero sabía que ya no podía controlar la narrativa. En una conversación privada con el obispo Gálvez, le confesó su inquietud. Monseñor, esto se ha convertido en un espectáculo. Y eso me duele más que cualquier insulto. El obispo, con la mirada fija en el ventanal de su despacho, le respondió: sí, pero a veces Dios actúa incluso a través del ruido. Mira la historia. San Pablo discutía en plazas públicas. Santo Tomás escribía contra herejes con palabras que hoy aún estudiamos. La verdad no necesita escenario, pero a veces el mundo necesita verla defenderse en público. Y luego le puso una mano en el hombro. No estás solo, llegó el día. La parroquia de San Miguel Arcángel nunca había estado tan llena. Desde las primeras horas de la mañana, los fieles se agolpaban afuera, mientras cámaras, periodistas, drones y equipos de sonido se instalaban como si se tratara de un concierto. Pero no había guitarras, solo tensión. La iglesia estaba adornada con flores blancas, discretas. Arturo había pedido que se colocara el Santísimo en el altar mayor, no para espectáculo, sino para que Cristo estuviera en el centro, aún en medio del debate. Uriel llegó con su grupo de seguidores. Llevaba su camisa clerical abierta, una cruz metálica colgando sobre su pecho, y una actitud de quien va a dar la batalla. A su lado, un par de laicos lo grababan con sus celulares. Entró, saludó brevemente a Arturo y fue directo al frente del altar. Bonito arreglo, casi me siento en misa de Domingo de Ramos, ironizó. Arturo no respondió. Solo hizo una inclinación de cabeza. Las cámaras comenzaron a grabar. El silencio se impuso como un manto. Arturo tomó la palabra primero. Queridos hermanos, gracias por venir. Gracias por escuchar. Esta no es una contienda, no es un duelo. Es una conversación entre dos sacerdotes que aman a Cristo, aunque lo vean de maneras distintas. Mi única intención aquí es hablar desde lo que la Iglesia ha enseñado, no desde mí mismo. Y entonces citó a San Ignacio de Antioquía, a Santo Tomás de Aquino y al Papa Benedicto XVI, recordando que la obediencia no es sumisión ciega, sino un acto de amor que reconoce la comunión con la verdad. Uriel respondió con su estilo directo. Eso suena muy bonito, pero la gente ya no necesita citas en latín. Necesita que alguien le diga que nos traicionaron, que el Vaticano se arrodilla ante el poder económico mundial, que ya no hay verdad en esos muros. Por eso predico como predico, porque alguien tiene que gritar lo que otros callan. Y con voz creciente comenzó a denunciar escándalos reales, errores pastorales, silencios ante injusticias. Su voz era fuego, pero su argumento era mezcla de verdad y exageración. Arturo lo sabía, y cuando le tocó replicar, lo hizo así. Uriel, tienes razón en una cosa. La Iglesia ha fallado, somos humanos, pero también estás equivocado, porque cuando fallamos, no lo hace Cristo. Y la Iglesia no es solo Roma, es cada pobre que reza, cada madre que bautiza a su hijo, cada anciano que muere aferrado a un crucifijo. No destruyas lo que también es casa de los humildes. Uriel se levantó, señalándolo. Tú no conoces al pueblo, tú nunca has enterrado a un hijo asesinado. Tú hablas desde la comodidad,
Arturo se puso de pie con calma. Enterré a mi madre cuando tenía 10 años. He confesado a asesinos. He acompañado a prostitutas que quieren volver a la gracia. No me hables de dolor. Te hablo de esperanza. Y la esperanza no grita. La esperanza susurra. El público contenía el aliento. Algunos lloraban, otros aplaudían en silencio. Uriel bajó la vista. Por un instante, solo por uno, parecía conmocionado, pero luego se recompuso. Dices palabras bellas, hermano, pero cuando el lobo entra al redil, no basta con rezar. Hay que echarlo a patadas. Y yo te pregunto, dijo Arturo, ¿quién decide quién es el lobo? ¿Tú? ¿Yo? ¿O Cristo? Uriel cayó. Por primera vez cayó. El debate duró 1 hora más. Terminó sin gritos, sin abrazos, pero con una oración. Arturo pidió que se arrodillaran frente al Santísimo. Uriel, contra todo pronóstico, lo hizo. No miró a nadie, solo cerró los ojos, y el país entero, que había esperado un escándalo, recibió otra cosa. Una batalla no entre dos egos, sino entre dos formas de amar a Dios. Una batalla donde, al menos por esa noche, la verdad no se impuso por la fuerza, sino por la fe. La noche cayó sobre San Miguel Arcángel con una solemnidad que no parecía natural. La plaza del pueblo, que durante el día estuvo abarrotada por cámaras, fieles, pancartas y discusiones al borde del escándalo, ahora guardaba un silencio pesado, casi sagrado. Los faroles encendidos proyectaban sombras largas sobre los adoquines, y el sonido de las campanas del Ángelus, aún lejano, era lo único que interrumpía la quietud. Dentro de la parroquia, tras la transmisión del debate, el padre Arturo permanecía de rodillas frente al altar. El Santísimo aún estaba expuesto. El incienso se disipaba lentamente, y las bancas vacías parecían testigos cansados de una batalla espiritual librada con palabras y miradas, más que con espadas o gritos. Había lágrimas en sus ojos, no de tristeza, sino de agotamiento. Había dado todo, cada palabra, cada réplica, cada cita teológica, cada ejemplo pastoral, había brotado no de su vanidad, sino de su alma. Y sin embargo, una pregunta le taladraba el corazón como si aún resonara en el eco del templo. ¿Había servido de algo? Detrás de él, el seminarista Mario lo observaba en silencio. No quería interrumpirlo, pero sentía la necesidad de acercarse. Finalmente, después de unos minutos, caminó con respeto y se arrodilló a su lado. «Padre», fue hermoso, doloroso, pero hermoso. Arturo giró ligeramente el rostro y lo miró con una sonrisa pequeña, rota por el cansancio. «No lo sé, Mario. No sé si alguien escuchó de verdad. No sé si sembramos algo, o si solo avivamos el fuego de la división». «Yo escuché», dijo el joven, «y no soy el único. Algunos de los muchachos del grupo de jóvenes me escribieron. Uno me dijo que por primera vez comprendió por qué obedecer no es callar, sino confiar». Eso hizo que Arturo cerrara los ojos y soltara el aire con más paz. Entonces, ya valió la pena. A unas cuadras de allí, en una pequeña casa alquilada por sus seguidores, el padre Uriel Zamora se quitaba lentamente su camisa clerical. Tenía el rostro tenso. El debate no había sido como él esperaba. Había llegado preparado para una pelea, para un duelo donde su voz sería el martillo que quebraría el cristal doctrinal de los cobardes. Pero Arturo no peleó, no gritó, y eso lo había descolocado. «Padre, la transmisión fue un éxito. Casi 3 millones de vistas en solo 5 horas», dijo uno de sus ayudantes. Uriel no respondió. Se sentó frente al ventilador que zumbaba en la esquina y pidió agua. Tenía los ojos clavados en el suelo. No parecía satisfecho. «¿Está bien?», preguntó su ayudante. Uriel lo miró con una mezcla de molestia y duda. «No sé. Ese hombre, no sé si me ganó o si simplemente me desarmó». Hubo silencio. Entonces añadió, como quien recuerda una escena inesperada. Se arrodilló y me pidió que rezara con él. No supe qué hacer, solo lo hice, pero algo en mí se movió, y no sé si fue Dios o mi conciencia. Su voz sonaba rara, vulnerable. ¿Va a responderle en redes? No todavía. Por primera vez, el padre Pistolas no tenía una respuesta lista.
Los días siguientes fueron un torbellino de opiniones, artículos, memes, programas de televisión y análisis de todo tipo. Los titulares iban desde lo solemne hasta lo ridículo. El debate del siglo, conservadores versus rebeldes, Arturo y Uriel, nueva reforma de la iglesia, del púlpito a la pantalla, la fe en tiempos de likes. Pero en medio del ruido, algo más profundo empezaba a gestarse. En foros católicos, en comunidades parroquiales, en grupos de oración y catequesis, la gente comenzaba a hablar, a cuestionar, a escuchar. Por primera vez en mucho tiempo, la doctrina estaba en boca de todos, no solo por escándalos o chismes, sino por una discusión viva. En la diócesis de Arturo, varios sacerdotes comenzaron a recibir preguntas de sus fieles. Padre, ¿qué quiso decir Arturo con obediencia iluminada? ¿Es verdad que el Concilio Vaticano II cambió cosas esenciales? ¿Por qué algunos curas dicen que el Papa es un traidor? Y así, en vez de crisis, se abrió un espacio para la catequesis. El obispo Gálvez, viendo lo que estaba ocurriendo, convocó a una jornada de reflexión abierta a todos los sacerdotes y agentes pastorales. En ella, agradeció a Arturo por su valentía y anunció la creación de un programa diocesano para educar sobre la autoridad de la Iglesia, el rol del sacerdote y la unidad en la diversidad. No vamos a callar a nadie, dijo con firmeza, pero sí vamos a formar a todos. Arturo, en silencio, entendió que su misión apenas comenzaba. Una tarde, una carta sin remitente llegó a la parroquia. Era manuscrita, en tinta azul, y decía: Padre Arturo, nunca fui católico practicante. Me alejé de la iglesia hace años porque me parecía un club de hipócritas. Hace poco, empecé a seguir al Padre Uriel porque gritaba cosas que yo mismo gritaba en mi corazón. Pero después del debate, vi algo diferente en usted. No gritó, no se defendió, solo habló con fe. Y eso me hizo volver a misa este domingo. Gracias por no responder con odio. Gracias por creer en la verdad, aun cuando la verdad no tiene audiencia. Que Dios lo bendiga. Un hijo pródigo más. Arturo apretó la carta contra su pecho. Por esa carta, todo valía la pena. Mientras tanto, en Michoacán, el Padre Uriel reapareció una semana después en una misa transmitida por sus redes. Esta vez, no usó la pistola que solía colgarse a la cintura. Vestía su sotana entera, negra, limpia. Su voz era fuerte, pero menos combativa. Hermanos, la iglesia está viva, no porque todos estemos de acuerdo, sino porque aún hay quienes creen que Cristo nos llama a servir, no a mandar. Esta semana he meditado mucho, y no voy a retractarme de lo que creo, pero sí quiero decir algo. No todos los que están dentro del sistema son corruptos. Hay hombres de Dios, y uno de ellos es el Padre Arturo. Sus seguidores se miraron entre sí, sorprendidos. Sí, repitió, lo dije, porque reconocer al hermano no te hace débil, te hace cristiano. Esa noche Arturo recibió un mensaje corto en su celular. Venía de un número desconocido. La próxima vez que hablemos, que sea sin cámaras. Solo tú, yo y una Biblia abierta. Uriel. Arturo sonrió. Será un honor. Llevo el café, tú el pan. Cristo, como siempre, trae el vino. La confrontación no acabó con la división del mundo católico, ni con los escándalos de la iglesia. No borró los errores, ni sanó todas las heridas. Pero algo había cambiado. Dos hombres, con visiones distintas, se habían escuchado. Y al hacerlo, habían dado ejemplo no de quién tenía razón, sino de cómo se busca la verdad sin destruir al otro. En un tiempo donde el odio se disfraza de fervor y donde la fe se mide por seguidores y no por frutos, el gesto de arrodillarse juntos frente al Santísimo fue más revolucionario que cualquier grito desde el púlpito. Y en el corazón de muchos algo comenzó a florecer de nuevo. Silencioso, frágil, pero real. Fe. El calor del mediodía caía con fuerza sobre las calles empedradas del pueblo de Teocaltiche, donde una pequeña ermita dedicada a San Pedro Apóstol se elevaba sobre una colina tranquila, lejos del ruido de los medios y los debates virales. Allí,
en ese rincón apartado del bullicio digital. El aire era espeso aquella tarde en el pequeño pueblo de San Gregorio de los Valles. No por el clima, que seguía tan seco y polvoriento como siempre, sino por algo más denso, más difícil de ver pero imposible de ignorar. Una tensión que se palpaba en cada conversación, en cada mirada, en cada plegaria. La iglesia principal, Nuestra Señora de los Dolores, había sido durante décadas el centro espiritual de la región. Dirigida por el severo y metódico padre Heriberto Andrade, aquel templo era conocido por su rigidez doctrinal y sus estrictas normas litúrgicas. Heriberto no era un hombre que admitiera desviaciones del camino recto. Vestía sotana negra todos los días, nunca reía en público, y sus sermones, aunque impecables, dejaban a los feligreses más asustados que inspirados. Pero en la última semana, algo alteró la rutina casi monástica de San Gregorio. El anuncio de una visita del infame Padre Pistolas. El nombre sonaba como una herejía en los pasillos de la sacristía. Padre Alfredo Gallegos, conocido en todo México como el Padre Pistolas, era un sacerdote rebelde, polémico, carismático y temido. Usaba pistolas en la cintura, hablaba con groserías desde el púlpito, criticaba abiertamente a los obispos y, según los rumores, realizaba exorcismos clandestinos. Pero lo más escandaloso de todo era su fama en redes sociales. Millones lo seguían. Había convertido cada misa en un espectáculo y cada bendición en una noticia viral. Para Heriberto, eso era una abominación. Cuando supo que el padre Pistolas daría una misa ecuménica en la comunidad vecina, invitado por jóvenes de un movimiento católico independiente, algo en él estalló. Lo consideró una provocación, una ofensa directa a la liturgia tradicional y a la obediencia eclesiástica. Así que hizo algo que jamás había hecho antes. Retó públicamente a otro sacerdote. Fue en una entrevista radial local. Con voz grave y los ojos encendidos de determinación, declaró: «Si el señor Alfredo Gallegos tiene algo que decir sobre la fe, que lo diga frente a mí. Que venga a San Gregorio y se defienda con la Biblia en la mano, no con sus pistolas». La noticia estalló. Las redes sociales lo amplificaron. En cuestión de horas, el reto del padre Heriberto era tendencia. Y lo inesperado ocurrió. El padre Pistolas aceptó. Con un video grabado desde su camioneta, con sombrero norteño, bigote tupido y una pistola colgada del cinto, respondió: «Órale pues, padre Heriberto. Vamos a hablar de fe, pero también de verdad. Nos vemos en tu iglesia y en vivo». La diócesis entró en pánico. El obispo mandó comunicados urgentes para frenar el encuentro, pero ya era tarde. Se había pactado una misa compartida y un debate posterior, todo transmitido en vivo desde el canal católico regional. Se celebraría el siguiente domingo a las 5 de la tarde. Llegó el día. La iglesia, acostumbrada a bancas medio vacías, estaba desbordada. Había feligreses de otros pueblos, periodistas, jóvenes con celulares en mano, ancianas rezando con los ojos llorosos. La fachada de piedra parecía más viva que nunca. El padre Heriberto entró con su sotana impecable, cruz de metal al pecho, mirada firme. Caminó por el pasillo central con el paso de un general hacia la batalla. No saludó a nadie, solo alzó una Biblia antigua, la que había pertenecido a su maestro en el seminario, y la colocó en el altar. Minutos después, el murmullo se volvió estruendo. El padre Pistolas había llegado. Su ingreso fue como el de un cantante de música ranchera. Llevaba una camisa blanca abierta en el cuello, botas negras, el sombrero colgado del brazo y una sonrisa enorme. Saludaba a todos, besaba bebés, se dejaba tomar selfies. Y sí, llevaba una pistola en la cintura. El contraste era brutal. «Pecado», susurraban algunas ancianas entre dientes, mientras otras lo miraban como si fuera un santo. Subió al altar sin pedir permiso. Se acercó a Heriberto y le extendió la mano. El gesto fue breve, un apretón tenso. Luego comenzó la misa. Durante la liturgia, cada gesto de uno era corregido silenciosamente por el otro. Si Heriberto leía con solemnidad el Evangelio, Pistolas lo interrumpía con un «Amén, hermanos», que sacudía la nave. Cuando Heriberto hablaba del arrepentimiento,
Pistolas hablaba de justicia. Uno hablaba de doctrina, el otro de pueblo. Y luego llegó el momento esperado, el diálogo de fe, o como todos lo llamaban ya, el debate final. El altar se convirtió en mesa. Se sentaron frente a frente, con micrófonos. Un joven seminarista fue el moderador. «Padre Heriberto, ¿por qué ha criticado usted la labor del padre Gallegos?» Heriberto alzó la voz. «Porque trivializa la fe, porque convierte el sacerdocio en espectáculo, porque confunde a los fieles con palabras sin raíz. El evangelio no es un show, es una cruz». El público murmuró. Algunos aplaudieron. Pistolas no se inmutó. Respondió con voz suave, pero punzante. Heriberto tragó saliva. Sus labios se movieron lentamente, como si le costara encontrar palabras que no se convirtieran en plomo. «No aquí», respondió. «No así», y sin decir más, bajó del altar y se dirigió hacia la sacristía. El padre Pistolas no lo siguió. Simplemente lo miró marcharse con una mezcla de respeto y pesar. Un minuto después, la transmisión fue cortada abruptamente. Esa misma noche, la iglesia fue cerrada. La diócesis emitió un comunicado ambiguo. Se hablaba de malentendidos, de momentos de tensión entre hermanos, de la necesidad de preservar la unidad. Pero las redes ardían. El nombre Julián Andrade se volvió tendencia en México. Medios nacionales empezaron a buscar información. Algunos periodistas de investigación descubrieron documentos enterrados en archivos eclesiásticos. Se reveló que el sacerdote denunciado por Julián había sido trasladado a Guatemala y luego retirado por motivos de salud. Y entre toda esa tormenta de información, hubo alguien que decidió hablar: el padre Heriberto. No lo hizo ante cámaras ni en conferencias. Se presentó en Radio Misericordia, una pequeña emisora local que transmitía en AM para comunidades rurales. Allí, en un programa nocturno conducido por un diácono anciano, leyó una carta escrita a mano. Su voz temblaba, pero no retrocedía. «Confieso ante Dios y ante ustedes que por temor y cobardía callé durante 24 años. Callé cuando mi hermano me mostró pruebas de abusos cometidos por un sacerdote influyente. Callé cuando él desapareció. Callé porque me dijeron que era mejor para la iglesia. Porque me prometieron que todo se solucionaría internamente. Porque me dieron títulos, viajes, púlpitos. Hoy entiendo que fui cómplice por omisión y pido perdón». La carta no fue solo una confesión, fue una acusación. Mencionó nombres, fechas, archivos. Señaló a 2 obispos y a un nuncio apostólico. Reveló cartas que había recibido de seminaristas amenazados. Y finalmente, cerró con una frase que hizo temblar a todos. «Renuncio a mi cargo como párroco de San Gregorio y me someto a la justicia de Dios y de los hombres. Pero antes de irme, haré una última misa, una sola, y allí diré lo que aún falta». La noticia corrió como pólvora. El siguiente domingo, la misa final del padre Heriberto sería el evento más esperado del año. Incluso el Vaticano pidió un informe urgente. Algunos decían que sería suspendida, pero otros sabían que ya era imposible detenerla. Durante los días previos, Heriberto se encerró en el templo, rechazó entrevistas, no salió ni siquiera para comer, se alimentaba de pan y agua como en penitencia. Sus ojos estaban hundidos, pero había una luz distinta en su mirada. Algo que nunca había tenido: liberación. Una mañana, mientras preparaba el altar, recibió una visita inesperada. «¿Puedo pasar, hermano?» Era el padre Pistolas, no como figura pública, sino como hombre. Venía solo, sin cámaras, sin seguidores. Heriberto asintió. «Gracias por no callarte», le dijo. «Yo no lo hice por ti», respondió Pistolas con sinceridad. «Lo hice por él, por Julián». Hubo silencio entre ambos. Luego, Heriberto dijo: «Voy a hablar de todo, pero no solo de lo que pasó, también de lo que yo hice para ganarme el favor del obispo, de lo que yo encubrí después». Pistolas lo miró con asombro. «¿Qué hiciste?» Heriberto respiró hondo. «Recibí confesiones de víctimas y se las entregué al obispo sin su consentimiento. Violé el secreto del confesionario, me convertí en informante. Y eso no se perdona fácilmente». El otro sacerdote bajó la mirada. «¿Estás seguro de que debes decirlo?»
Ya no tengo nada que perder, respondió Heriberto. Solo mi alma. El domingo llegó como una profecía. Desde el amanecer, San Gregorio parecía una ciudad sitiada. Había patrullas policiales, prensa nacional, incluso vigilancia eclesiástica enviada por la conferencia del episcopado. Pero la misa no fue interrumpida. El templo estaba lleno hasta el techo. Nadie se movía. Cuando el padre Heriberto apareció, vestido con una sencilla túnica blanca, sin mitra ni ornamento alguno, la iglesia enmudeció. Subió al altar sin escoltas, sin lectores, solo con un misal antiguo y una pequeña cruz de madera que perteneció a su hermano Julián, y comenzó a hablar. «Hermanos», dijo, «hoy no vengo a predicar, vengo a confesar, porque he pecado, y porque el pueblo tiene derecho a saber». Y así empezó el último sermón de su vida pública. Uno que no hablaba de doctrinas ni de dogmas, sino de traiciones, encubrimientos, miedo y redención. Cada frase era un golpe, cada nombre una revelación, cada testimonio una grieta más en el muro del silencio eclesiástico. Pero aún faltaba lo peor, y eso lo revelaría en su confesión final. La iglesia de Nuestra Señora de los Dolores no había conocido una misa como aquella, no por la pompa ni la liturgia, sino por la crudeza del mensaje y la devastadora sinceridad del hombre que la oficiaba. ¿Y usted, padre, no cree que el pueblo necesita un pastor que hable como ellos? ¿Qué entiende de los pobres si siempre está encerrado entre incienso y latín? Yo no vine a agradar obispos, vine a defender al que no tiene voz. Heriberto apretó los labios. Se acercó al micrófono. ¿Y cree que Jesús andaba con pistolas? Pistolas sonrió. Number, pero tampoco andaba con sotanas de seda, y nunca se cayó ante los fariseos. El debate subió de tono. Heriberto habló de sacramentos, de obediencia, de respeto a la jerarquía. Pistolas respondió con anécdotas, con historias reales de abusos encubiertos, de misas canceladas por no pagar al obispo, de jóvenes alejados de la iglesia por culpa del miedo. En un momento, Heriberto se puso de pie. Usted no tiene derecho a hablar en nombre de la iglesia. Está desobedeciendo al Papa, a los obispos, al orden. Y entonces, en un silencio inesperado, el padre Pistolas también se levantó, pero no para gritar, sino para confesar. Yo también fui como usted, padre Heriberto. Yo también obedecí cada norma. Me formaron en el mismo seminario que usted, hasta que vi algo que cambió mi vida. El silencio fue total. En 1999, continuó Pistolas, yo vi a un obispo bendecir a un narcotraficante en privado. Vi cómo la iglesia callaba ante las desapariciones. Vi cómo se protegían unos a otros, mientras las mujeres lloraban a sus hijos asesinados. Y me callé, hasta que no pude más. Heriberto pareció palidecer. Dio un paso atrás. «No diga más», susurró. «Sí diré más», insistió Pistolas, «porque usted estaba allí, y usted también se cayó. El escándalo estalló como un trueno. Los celulares no paraban de grabar. El joven moderador intentó calmar el ambiente, pero nadie lo escuchaba. «Padre Heriberto», dijo Pistolas con voz grave, «¿le dice algo el nombre de Julián Andrade?» El rostro del sacerdote cambió. Fue como si una sombra lo hubiera cubierto. «Él», balbuceó, «él era mi hermano y desapareció después de denunciar a un sacerdote. Usted lo sabía, usted vio las pruebas y no hizo nada. El público quedó paralizado, nadie se movía». «Yo vengo a pedirle que hable», dijo Pistolas, «que no me rete a mí, sino al silencio. Que si de verdad ama a la iglesia, diga lo que sabe». Y fue ahí, en ese instante final del primer encuentro, cuando el rostro de Heriberto se quebró. «Basta», susurró, pero ya no había vuelta atrás. El secreto del confesionario. El eco de la última frase del padre Pistolas aún flotaba en la nave principal como un espectro invisible. Usted lo sabía, usted vio las pruebas, y no hizo nada. Nadie hablaba, nadie tosía, ni siquiera los niños pequeños lloraban. Había un silencio tan denso que parecía absorber la luz de los vitrales. El padre Heriberto, de pie junto al altar, permanecía inmóvil. Sus manos temblaban ligeramente,
apenas perceptibles bajo las mangas de su sotana. El nombre que había pronunciado el otro sacerdote, Julián Andrade, había perforado el blindaje que había construido durante años. Era su hermano menor, sangre de su sangre, y era también su culpa. 24 años antes, en 1999, Heriberto era apenas un joven sacerdote recién ordenado. Había sido enviado a la diócesis de Zamora, donde recibió una parroquia rural y la promesa de escalar rápido en la estructura eclesiástica, gracias a su inteligencia y su obediencia sin preguntas. En aquellos días, su hermano Julián era apenas un estudiante universitario de sociología, un rebelde sin sotana, pero con una brújula moral poderosa. Julián no entendía cómo su hermano podía arrodillarse ante obispos que negociaban con caciques y bendecían las limosnas de hombres manchados de sangre. Fue Julián quien, con una valentía sin reservas, investigó y denunció a un sacerdote poderoso de la región. No por herejía ni por líos doctrinales, sino por algo infinitamente más oscuro: abuso de menores indígenas en una comunidad apartada del Estado. Julián presentó pruebas, fotos, testimonios, cartas. Acudió al obispado. Heriberto intentó detenerlo, implorándole que lo pensara mejor, que había maneras más seguras de actuar. Pero Julián no aceptó callar, y entonces desapareció. Una noche, simplemente no regresó a casa. Hubo una investigación superficial. Heriberto movió contactos, buscó discretamente, habló con algunos seminaristas y luego se calló. Aceptó la versión de que Julián se había ido voluntariamente. Aceptó una beca para estudiar teología en Roma. Aceptó ascensos. Aceptó silencio. Pero nunca volvió a dormir tranquilo. De regreso al presente, el interior de Nuestra Señora de los Dolores se había transformado en un campo minado. Las cámaras seguían grabando, los teléfonos transmitían en vivo y la tensión podía cortarse con un cuchillo. Un grupo de laicos intentó calmar a la multitud, mientras los acólitos miraban al padre Heriberto con confusión. «Padre», dijo tímidamente el joven seminarista moderador, «¿desea usted responder?» Padre Heriberto Andrade, aquel sacerdote conocido por su frialdad doctrinal, había decidido desnudar su alma delante del altar, y nadie estaba preparado para lo que vendría. El aire era tan denso dentro del templo que hasta los cirios parecían apagarse lentamente, como si la llama se negara a brillar ante las palabras que se avecinaban. Heriberto no siguió el misal tradicional. No hubo responsorios, no hubo coros, no hubo incienso, solo silencio y su voz. Durante más de 20 años, comenzó, viví una doble vida. No de vicios ocultos o de pasiones mundanas. Mi pecado fue más grave. Renegué del evangelio para agradar a los hombres. Su voz era pausada, firme, pero cargada de un temblor contenido. No leía de un papel, hablaba desde la memoria, desde el corazón lacerado por los años. Después de la desaparición de mi hermano Julián, me convencí de que guardar silencio era lo más prudente, que proteger la imagen de la iglesia era más importante que encontrar justicia. Me convencí porque me convenía, porque fue más fácil, porque así ascendí. Un murmullo se esparció entre los fieles, pero nadie se atrevió a hablar. Me nombraron rector del seminario en 2005, y ahí cometí mi primer gran crimen consciente. Un joven aspirante, de nombre Rafael, vino a mí temblando. Me entregó un cuaderno. Allí describía abusos cometidos por un sacerdote formador. Lo había escrito con miedo, pero también con esperanza. Creía que yo lo protegería. El silencio se volvió denso como plomo. No lo protegí. Llamé al obispo. Le entregué el cuaderno. Le di el nombre del muchacho. Lo expulsaron al mes siguiente, sin explicaciones. Yo me quedé callado y recibí una medalla al año siguiente por mi fidelidad eclesiástica. Alguien entre el público gimió, como si algo se hubiera quebrado por dentro. Una mujer mayor comenzó a llorar en silencio. Heriberto prosiguió. Después vino el caso de Lourdes, una catequista. Denunció al padre Miguel, párroco de San Clemente. Dijo que la tocaba en los pasillos cuando nadie miraba, que la amenazó con hacerla parecer loca. Me lo confesó llorando en el confesionario. Yo debía guardar el sigilo, pero fui a contarle al obispo.
me dijo, mejor que lo sepamos nosotros antes que la prensa. Y yo asentí. Se llevó la mano al pecho, como si el peso de esas decisiones aún estuviera clavado entre sus costillas. Desde entonces, me convertí en informante eclesiástico. Cada vez que alguien venía a mí con miedo, con una confesión, con una súplica, yo lo analizaba, lo escribía y lo entregaba, como si fueran papeles sin alma, como si fueran amenazas para la buena imagen de la iglesia. Todo lo hice con una frialdad que hoy me aterra. Pausó. Nadie respiraba. Y luego vino el padre Pistolas. Muchos giraron la cabeza hacia el fondo del templo, donde estaba de pie, en silencio, el controversial sacerdote. Vestía hoy de manera más sobria, sin pistolas, sin sombrero, solo él, sus botas y una Biblia vieja bajo el brazo. Cuando lo vi aparecer en televisión, gritando contra los poderosos, defendiendo a los que nadie defendía, lo odié. No por hereje, no por ruidoso. Lo odié porque me recordó a Julián, a mi hermano, porque vi en él lo que yo debía haber sido. Y entonces decidí atacarlo, retarlo. Pensé que podía destruirlo con retórica. Y él me devolvió la mirada. Me obligó a mirarme. Se hizo una pausa larga, pesada. Por eso estoy aquí, para dejar de ser cómplice del miedo. La misa no terminó con una bendición, terminó con una decisión. Heriberto se acercó al altar, tomó la cruz de madera que perteneció a Julián, la besó, luego se arrodilló. Con voz temblorosa, pero clara, dijo: renuncio públicamente a todo cargo eclesiástico, no por castigo, sino por coherencia, y pido, si alguna vez se me concede, servir no desde un púlpito, sino desde el silencio y el trabajo humilde. Mi alma no está limpia, pero por fin está libre. El murmullo se convirtió en sollozos. Muchos de los presentes lloraban sin consuelo. Otros simplemente bajaban la mirada, abrumados por la revelación. El padre Pistolas se acercó lentamente al altar. «Padre Heriberto», dijo, sin tono triunfalista, «¿puedo orar por usted?» Heriberto asintió. Se arrodilló, y el hombre que había sido su enemigo puso una mano sobre su hombro. «Señor», oró Pistolas, «no lo juzgues por lo que cayó, sino por el valor que ha tenido hoy para hablar. No lo mires por sus traiciones, sino por su arrepentimiento. Tú sabes, Señor, que en la iglesia hay santos, y también hay sombras, pero a veces, solo en la oscuridad, nace la luz más verdadera. Amén». Esa noche Heriberto empacó sus pocas pertenencias, entregó las llaves del templo y desapareció. Algunos dijeron que se fue a un monasterio en Veracruz, otros que se unió a un grupo de defensa de víctimas de abuso. Nunca se supo con certeza. Lo único claro fue que su confesión sacudió a toda la iglesia. En los meses siguientes se iniciaron investigaciones. 3 obispos fueron removidos. Mientras en México se hablaba en todos los rincones del caso Heriberto Andrade y de la carta hallada junto al cuerpo de su hermano Julián, a más de 10,000 kilómetros, en los pasillos sobrios del Vaticano, las consecuencias ya se estaban gestando. El escándalo no podía ser ignorado, ni minimizado. No era una denuncia cualquiera. Era una autoinmolación pública de un sacerdote obediente, culto, antiguo rector, que había delatado la maquinaria interna de silencios, traslados y pactos oscuros. Y lo más inquietante era que no era el único. En una sala cerrada del Palacio Apostólico, 5 cardenales, 2 obispos y el nuncio mexicano se reunieron a puertas cerradas para analizar la situación. Todos llevaban expedientes gruesos, marcados con sellos rojos de reservado. Al centro, un solo hombre observaba en silencio: el cardenal Vitorino de Luca, presidente de la Congregación para la Doctrina de la Fe. Sus dedos delgados pasaban página tras página de los documentos entregados por los enviados especiales a México. Pruebas, fechas, testimonios de seminaristas e incluso declaraciones grabadas del mismísimo padre Pistolas. «Esto», murmuró De Luca, «no es un simple acto de rebeldía, es el derrumbe de un muro construido durante décadas». El nuncio mexicano, visiblemente tenso, intentó justificar: «Padre Heriberto actuó solo, fue un desliz emocional, personal, no representa una corriente interna». «No»,
lo interrumpió el cardenal. ¿Y entonces por qué hay al menos 8 sacerdotes más en el norte de México que ya pidieron entrevistas con periodistas, diciendo que ellos también sabían? ¿Por qué hay expedientes que coinciden con los nombres mencionados por Heriberto, guardados aquí mismo, en este archivo? Nadie respondió. El cardenal suspiró y cerró la carpeta. Lo que ocurrió allá no es un fuego aislado, es una grieta, y si no la atendemos, será una fractura continental. Mientras tanto, en México, la última misa de Heriberto ya circulaba como video viral. Grupos de víctimas se movilizaron. Y con esto concluimos este video. Si te gustó el video, por favor dale like, suscríbete y activa la campanita para disfrutar de más historias interesantes. Me despido, adiós.